Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos a una nueva mañana en donde tenemos la bendición de escuchar la palabra de Dios. Como siempre, los invito a que estemos atentos sin distracciones y a que pongamos atención, como cada domingo, para poder entender el mensaje que nuestro Padre nos quiere decir. Hola, ¿qué tal? El mundo está pasando por circunstancias difíciles, por circunstancias específicas y especiales. Y hoy te invito a que nos concentremos en encontrar el gozo, en entender el gozo, en entender esta alegría que únicamente da Dios, esta paz que únicamente da Dios a través de las circunstancias difíciles, a través de la falta de economía, a través de los problemas familiares, de las circunstancias adversas en la vida, que vamos a estudiar hoy la carta a los filipenses, que es escrita por Pablo desde unas condiciones que vamos a ver un poco más adelante muy particulares. Y en esta carta se refiere al gozo, a la alegría, a la paz. De hecho, en el capítulo 4, verso 4 dice, otra vez les repito, estén gozosos y tengan gozo y pongan el gozo en su vida. Porque esa es una cosa, Dios nos da alegría en nuestra vida, nos da gozo, nos da plenitud de vida. Pero ¿cómo le hacemos en medio de problemas, en medio de circunstancias difíciles? Ahorita han aumentado en gran número los contagios en nuestro país, e incluso de la gente cercana que se había cuidado por mucho tiempo. Ahora ya, ¿sabes qué? Ya dábamos por fin este hecho, que por supuesto estamos aparentemente en la última etapa, de esta pandemia, pero como sea, en la primera, última, segunda o tercera, tenemos que encontrar paz y tenemos que encontrar gozo en el Señor. Pues vayamos pues a esta carta. Te invito a que pongamos todo nuestro corazón, que le pidamos a Dios que nos hable el día de hoy y que pues ya que estamos aquí, que nos enfoquemos y pongamos todos nuestros sentidos. No te distraigas. ¿Sabes? El título de hoy es El privilegio de servir a Dios. En mi primer sermón, antes de que estuviese en el seminario, se llamaba muy similar a este mensaje, el privilegio de servir únicamente, así, simple y llano, el privilegio de servir. Basado en la gran enseñanza de Jesús, en el gran amor de Jesús para enseñarnos, para ministrarnos, pero también que tuvo ese buen samaritano, esa persona a la cual los judíos no la querían, y Jesús pone un ejemplo de cómo pues varias personas pudieron ayudar a alguien que asaltaron, que golpearon, que lo dejaron tirado, y varias personas que se llamaban personas de Dios o personas buenas y no lo quisieron ayudar. No quiero decirte no lo pudieron ayudar, no lo quisieron ayudar, tuvieron prioridades en su vida, y el ayudar a esta persona que había sido asaltada y golpeada, pues no fue la prioridad en su vida. ¿Sabes? El día de hoy, empezando a estudiar esta carta de Filipenses, vemos una gran enseñanza. Cómo tú y yo podemos encontrar gozo, paz en nuestra vida cuando tenemos identidad, cuando tenemos propósito de vida, cuando tenemos fe, cuando tenemos relación con Dios. Y por supuesto, cuando pasa todo esto, ¿sabes qué hacemos? Servimos a Dios, al único y verdadero Dios. Pablo escribe esta carta o redacta esta carta en sus viajes misioneros cercano al año 52 después de Cristo. Algunos dicen que fue un poquito después, pero cuando Pablo llegó por primera vez a Filipos, que te recuerdo que esto es ahora una parte de Grecia, esto era antes una colonia romana, y pues Pablo tuvo la dirección de Dios en todo su ministerio. Cuando tenía que hablar, cuando tenía que callar, cuando tenía que hacer o decir, o incluso cuando tenía que mudarse o trasladarse a otro lugar. Bueno, espero que tú y yo seamos sabios, seamos sensatos para que Dios nos hable, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dirija, por supuesto, para que Dios nos dé esa paz que necesitamos y la podamos transmitir a otros, paz y alegría, paz y gozo. Bueno, Dios siempre tiene mejores planes para nuestra vida. Dice un dicho, quieres hacer reír a Dios y cuéntale tus planes. Pues dejemos que Dios nos dé identidad, que nos dé paz, que nos dé certeza de vida y de eternidad, pero también que nos dé claridad en el momento donde estamos pasando circunstancias difíciles. Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Cuando le fue impedido predicar en un lugar,
fue inmediatamente o partió inmediatamente para Filipos, que es la primera provincia de Macedonia, según Hechos 16. Y si recordamos un poco, esta ciudad fue donde el apóstol Pablo fue azotado, encarcelado. Y usted puede decir, oiga, espérame, después de todo esto, ¿cómo me quieren hablar del gozo? ¿Sabes? El gozo y la paz de Dios nos la da en cualquier circunstancia y no depende de las circunstancias. El gozo y la paz dependen de Dios, no dependen de las circunstancias. Bueno, esta congregación surgió y creció ahí y está escrita pues para la gente que sirve, para los líderes, para toda la iglesia, que más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. De hecho, permíteme, te leo carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 1 y verso 2. De aquí vamos a partir para toda la enseñanza. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow, sabes, es una salutación, un saludo, pero tiene una gran enseñanza y nos dice de qué se va a hablar toda la carta, a quién está dirigida y muchas cosas más que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a estudiar esta carta por completo, verso por verso. La vamos a terminar, después vamos a estudiar la carta de Colosenses y esto nos va a tomar casi toda o gran parte de este año. Así que te invito a que no te pierdas ninguno de nuestros estudios. Bueno, el privilegio de ser iglesia, el privilegio de ser comunidad, de encontrar alegría, gozo en la comunidad del Señor, es algo que quiere Dios que tú y yo tengamos. Bueno, ¿y cómo entiendo o de dónde proviene esto? Bueno, primer punto, el privilegio o gozo de servir nos da identidad y nos invita a trabajar en equipo. Si te fijaste, esta carta es muy clara y va dirigida hacia algunas personas que ya mencionamos, pero también va dirigida para ti y para mí. La primera comunidad que Dios nos permitió sembrar fue la Iglesia Bautista Peña de Oreb, allá en Aragón. Y cuando eres plantador de iglesias, pues entiendes muchas cosas, muchísimas cosas entiendes y muchísimas cosas pues aprendes en el camino y aprendes incluso de errores, que te recuerdo que ni tú ni yo somos perfectos, pero en aquel tiempo la familia pastoral ayudaba en todo, a poner flores, en la limpieza, cuando se construyó, porque gracias a Dios crecimos y construimos ahí, le hicimos de albañiles, limpiamos, echamos el piso, alguna vez incluso se me clavó un clavo en oxidado en la planta del pie y pasamos diferentes circunstancias, pero ese no es el problema. La circunstancia o la enseñanza el día de hoy, empezamos a abrir grupos celulares, empezamos con 1, luego 2, luego ya gracias a Dios se llenó toda la semana de grupos celulares y después empezamos a repetir 2 o 3 grupos celulares por día y uno puede decir, sí, qué bendición, pero ¿sabes una cosa? Todavía no delegábamos. Todavía mi esposa y yo dábamos en todos los grupos y es una bendición que crezcan, pero como tienes que comer 2 o 3 veces en la misma tarde y cuando se ponen celosos que, oye, pastora, ya comió bien y aparte te sirven como pastor, ¿no? Doble porción. Bueno, mi estómago ya no podía más. Mi desgaste físico también era notable día con día. Iba aumentando y por supuesto ya entendimos que es muy importante capacitar, delegar, aprender a trabajar en equipo. Y este punto número 1 que hace referencia a Pablo, a Timoteo, a quien va dirigida la carta, a los líderes que también estaban ministrando en aquel tiempo en Filipos. Bueno, es una carta que va dirigida a ti y a mí. Va dirigida a aprender a trabajar en equipo. ¿Sabes? Es esencial que la iglesia y el pueblo de Dios aprenda a trabajar en equipo. Te recuerdo que esto es una carta que fue escrita desde la cárcel. El encarcelamiento de Pablo en Roma tenía un significado especial en esto. Y es probable que estaba en un arresto domiciliario, porque también habla que en ese tiempo estaba arrestado. Bueno, en esta ocasión, la introducción nos habla de un saludo, digamos, fraternal, amigable, directo, y introduce su carta saludando, pero va directo hacia el propósito. Hace referencia a su hijo espiritual, a su Timoteo, que ahora se llama así. Cuando alguien aprende de otra persona, se llama Timoteo, precisamente por todo lo que Timoteo aprendió de Pablo y todo lo que
tuvo a disposición no únicamente Pablo para enseñarle, sino también para tener un maestro se necesita tener un discípulo que quiera aprender. Bueno, Pablo lo menciona en esta carta. Lo menciona en esta carta y menciona también la importancia del trabajar en equipo. Él no es únicamente soy yo, sino somos nosotros. Es muy probable que Timoteo haya escrito, o probablemente haya escrito esta carta. O tal vez en un sentido de escribano, o tal vez haya acompañado. Bueno, Pablo normalmente dictaba las cartas y a veces Timoteo escribía con su propia mano. Era una ayuda de Pablo, era quien lo acompañaba, era alguien que lo ayudaba a hacer a veces tareas difíciles. De hecho, algunos le pueden llamar IBM en estos tiempos, y no porque tuviesen computadoras, sino IBM tráeme esto, IBM tráeme aquello. Bueno, es decir, se encargaba de facilitar y ayudar a que Pablo tuviese mayor enfoque en su ministerio. Y por supuesto, este servicio cercano hace que Timoteo aprenda de él, hace que aprenda a trabajar en equipo y que haya un interés especial en esta iglesia de Filipos que podemos llamarla como la carta o la iglesia del gozo, pero también donde se menciona que se debe de trabajar como equipo. Porque de hecho hay circunstancias donde capacitemos que aunque no está el capacitador físicamente, está ahí porque capacitó a la gente. Dios nos da identidad a ti y a mí. Nos da una identidad clara en Él. La iglesia del Señor ha sido diseñada para que nos conozcamos quiénes somos, de dónde venimos, quién es Dios, pero también hacia dónde vamos y cómo debemos de trabajar. Y en este punto nos indica que debemos de trabajar en conjunto. No somos seres aislados cada uno y cada quien trabaja por su lado. Te recuerdo, hay un ejemplo que me encanta de el canotaje. Cuando van en las lanchas o en las canoas remando, si el equipo del lado derecho rema más rápido que el izquierdo, ¿sabes qué van a hacer? Van a dar vueltas. Es por eso que tenemos que escuchar la voz que dice rema, rema, y vamos al ritmo, vamos trabajando con la misma fuerza. Es la importancia de trabajar en equipo, en unidad, en amor. ¿Sabes? Es la importancia de ser una sola fuerza, de ser uno en Dios. Y aquí radica en gran parte el gozo de servir. El gozo de servir a Dios es el privilegio de servir en equipo, de servir en conjunto. ¿Sabes? Es un gozo trabajar juntos, unidos. Los resultados son diferentes. Tal vez haya quien limpie sillas, quien limpie, quien acomode, quien dirija la alabanza. Y así incluso en la familia, en tu familia te aseguro que hay, oye, si dividimos el trabajo va a ser realmente hermoso. El trabajar en equipo se aprecian más las cosas. De hecho, cuando los jóvenes o los niños empiezan a trabajar desde niños o desde jóvenes, empiezan a valorar muchas cosas, empiezan a madurar y a tener una perspectiva diferente. Y cuando lo hacen en casa, cuando lo hacen en equipo, espérame, son jóvenes responsables, jóvenes que saben trabajar, jóvenes que saben hacer las cosas. ¿Sabes? En el ámbito eclesiástico funciona así. Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos, que participemos en su obra, que participemos de este gozo, porque sabes que este gozo nos lo da Dios y cuando trabajamos en su obra es un gozo muy especial. Me decía estuvimos en Texas la semana pasada y me decía, más bien esta semana, me decía la nieta de un pastor muy conocido, que cuando se casó fue con ella y con su esposo, le dijo, ustedes van a ver cosas que los demás no van a ver. Porque los siervos de Dios, los hijos de Dios ven cosas muy especiales, pero también pasan circunstancias muy especiales. ¿Sabes? Esto se entiende únicamente cuando trabajas en la obra de Dios, cuando te das, cuando inviertes tu vida en la obra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, incluyó esto. Trabajemos en equipo, disfrutemos el gozo de trabajar en la obra de Dios, pero en equipo. Pero también, ¿cómo entender y cómo disfrutar? Recuerda que Pablo estaba en la cárcel y tú y yo estamos pasando por, no sé si al final o en medio, que yo espero que sea el final, que tú indicas que es así, de una pandemia muy difícil que ha causado crisis en todos los sentidos, no únicamente médicas, sino emocionales,
económicas, en todos, en muchos sentidos. Bueno, vamos a enfocarnos en Dios. Vamos a enfocarnos en el privilegio o el gozo de servir a Dios, que también se manifiesta, además de que Dios nos da identidad, nos da misión y propósito. Es decir, esta carta hablaba que más adelante, en el siguiente punto, vamos a clarificar a quién le hablaba, porque le hablaba a personas en específico, decíamos a los líderes, pero en general, a quien quiera ser siervo de Jesús. O sea, Dios nos da identidad, pero también da propósito a nuestra vida. Nos da una misión, da sentido a nuestra vida, a lo que hacemos. Dios nos llama apartados por Él, santificados por Dios. Somos creados por Él, amados, llamados a caminar con Él, salvados por Él, pero también somos enviados de Él. Es decir, somos siervos de Dios. Tú y yo somos siervos de Dios. Pablo, con su discípulo Timoteo, al principio tal vez Timoteo le servía a Pablo. Seguramente por mucho tiempo, y era un gran privilegio. Decíamos hace rato, era su IBM. Bueno, tanto Pablo como Timoteo sabían a quién servían, porque podría estar sirviendo a Pablo, Timoteo, pero en realidad estaba sirviendo a Dios. Su autoridad no se basa en sus obras, en sus títulos logrados, en las iglesias que has abierto, en tu economía que tienes. Bueno, ellos reconocen a Jesucristo. La palabra griega que es doulos significa esclavo, y eso es lo que es un verdadero siervo de Dios. Pablo y Timoteo nos recuerdan que el gozo de servir se manifiesta en aquel a quien servimos y en la vocación, la intensidad, cómo somos radicales en la manera en la que servimos a Dios. Y esto nos da diferentes cosas. Una vocación exclusiva, es decir, tú y yo podemos servir, podemos ayudar a la gente, pero tenemos un propósito más alto. Tal vez tú tengas un trabajo, tal vez tú ayudes en algo o asistas a alguna escuela, ¿sabes? Ese es tu propósito. Pero el hacerlo con excelencia, el trabajar más allá que los demás, el crecer más allá que los demás, nos habla que tenemos un servicio exclusivo que es para Dios, y Dios nos ayuda y nos enseña a hacer las cosas en excelencia. Y esto de pertenecer a Dios, de ser parte de Él y de tener esa vocación exclusiva hacia Él, no importa lo que hagamos, ¿sabes? O no importa lo que nos dediquemos, cuando lo hacemos en el nombre de Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando hagamos cosas para los hombres, los hagamos como si fueran para Dios. Oye, esto nos da propósito de vida, nos da identidad, nos da pertenencia, pero también nos ayuda a entender que tú y yo tenemos que ser sumisos a la voz de Dios. Decíamos, un esclavo obedece, no rezonga, ¿no? ¿Te imaginas en aquellos tiempos un esclavo diciendo, yo no quiero hacerlo? Oye, me voy a ensuciar. Oye, es que no me gusta este olor. Es que se me van a maltratar las manos y estoy aprendiendo a tocar piano. Espérame, eso no existe, ¿no? Oye, nos remite a someternos sin cuestionar a la voluntad o la autoridad. Y Dios quiere que aprendamos a ser sumisos. Pero también nos llama a que nuestra vocación es un privilegio. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento el título regular de los profetas era siervo de Dios. Así se le llama a Moisés, a José. Para David era un título honorario. De hecho, cuando llegó mi suegro a la iglesia Bautista Oreb, estaba el pastor Rolando, que algunos le decían el reverendo Rolando Gutiérrez, y le dijo siervo de Dios. Wow, él apenas estaba conociendo de Dios, le dijo varón de Dios. Él apenas estaba conociendo de Dios, pero esta identidad que le daba con Dios dio identidad en su vida. Y cuando tú y yo tenemos la identidad clara, sabemos que la vocación de servirle a Dios en donde quiera que le sirvamos es un gran privilegio, y esto da gozo a nuestra vida. Nos da un gozo superior a nuestra vida. Ser siervos de Dios es tener identidad y propósito claro de vida. Y por supuesto, es también encontrar, sentir y disfrutar la pertenencia y el privilegio que Dios nos da al ser sus siervos. Muy bien, pues sabes, hay un tercer punto que me llama y por supuesto me sugiere a tener aún más gozo. Porque el privilegio o el gozo de servir nos recuerda y nos confirma
nuestro propósito. ¿Sabes? Hay un examen que hacen en la preparatoria que tratan de ayudar y por supuesto en muchas ocasiones o en algunas ocasiones sí ayuda, pero muchas otras confunde. Pero Dios no nos confunde, nos reafirma nuestro propósito, nos reafirma quién nos llama, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Recuerdas? Esta carta estaba dirigida a todos los cristianos, a todos los santos en Cristo Jesús, dice literalmente el pasaje. Pero también a los obispos y a los diáconos, es decir, a los líderes, a cualquier persona que sirve y a las personas que están dirigiendo o a los que tienen mayor responsabilidad, que todos debemos tener responsabilidad, pero entre más alto nivel tengas o entre más sepas acerca de Dios, mayor responsabilidad tienes. Esta carta va dirigida a todos los santos, los obispos, los diáconos, y Pablo dirige esta carta con diferentes propósitos o con un mismo propósito con diferentes sentidos. Da acción de gracias, es decir, te recuerdo que esta iglesia de Filipos había ayudado y sostenido a Pablo económicamente y eran dadivosos, eran empáticos con el ministerio del servicio al Señor. ¿Sabes? Eso es un llamado a que tú y yo seamos empáticos. Incluso dicen algunos que donde más les duele. Por supuesto, hace un mes y medio prediqué en la primera iglesia bautista de Monterrey y dicen que los de Monterrey y los judíos somos muy similares, que a veces nos cuesta trabajo dar, ¿no? Dicen algunos, esto no dispara ni en defensa propia, ¿no? Bueno, por supuesto que son bromas y a veces dichos mal dichos porque no funciona así siempre o no siempre es así, pero sabes, tú y yo podemos parecer gente que es así. Perdón que te lo diga, pero avara o miserable, es decir, que no sabe compartir, que no sabe ser agradecidos, que no sabe dar. Y Pablo nos enseña o nos ministra dando gracias con esta carta para agradecer la ayuda y por supuesto para enseñarnos a ti y a mí que es muy importante primero ser agradecidos y también aprender a dar. Bueno, también Epafrodito, el pastor de la iglesia, había enfermado. Él había sido encargado de llevar a Pablo algunos regalos y ofrendas cuando estaba él en la cárcel. Recordemos que él estaba en este momento o seguramente estaba en un arresto domiciliario y ya había estado en la cárcel del Verbo con barrotes enfrente de su cara. Bueno, había sido encomendado para apoyar a Pablo en sus misiones. Sin embargo, al parecer, Epafrodito estaba enfermo y probablemente estaba angustiado de que su iglesia había quedado sola enfrente de las luchas y de las pruebas. Así que si tienes luchas y pruebas, no te preocupes, no eres el único, ni en este tiempo ni en otros. Pero las luchas y las pruebas se enfrentan de la mano de Dios. ¿Sabes? Tal vez él echaba de menos su casa. Tal vez tú y yo echamos de menos abrazar a los demás, besar a los demás, hacer cosas diferentes como las hacíamos. Tal vez echaba de menos a su comunidad. Es que Pablo envía esta carta para que los cristianos y los líderes de la iglesia no fuesen duros, porque a veces hay que ser sinceros. A veces somos duros con la gente. A veces somos un poco legalistas y no nos damos cuenta del amor, de la gracia de Dios. ¿Sabes? Pablo le está enseñando, no ha fallado en su encomienda. Por eso un poco más adelante en el capítulo 2, en el verso 29 dice, recíbanle con todo gozo y tener en estima, porque la obra de Cristo estuvo próxima, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba por vuestro servicio por mí. ¡Wow! Sin duda alguna, Pablo se preocupaba por los suyos, reconocía la ayuda que le habían dado y también se preocupaba para que no criticaran o para que no fuesen duros con los demás, no únicamente con él, con los demás también. Es un llamado a la unidad, un llamado donde a veces puede parecer que dos personas se pueden pelear o pueden decir uno malo del otro y hay diferentes circunstancias en ello, ¿no? Y esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Sabes? Evodina y Síntique habían tenido problemas. ¿Sabes? Esto no los narra. Tal vez tú has tenido dificultad con alguien cercano a ti, con algún hermano, con alguna hermana, con algún amigo. ¿Sabes? Pero
Cuando sabemos quiénes somos, sabemos a quién servimos, nos sometemos al amor y a la gracia y a la misericordia de Dios, se arreglan esos problemas para seguir trabajando en unidad. En muchos congresos de matrimonio yo les digo, aun y cuando pienses que tengas la razón, pues más, aun y cuando tengas la razón, cuando cedes ganas, ¿sabes? Es un llamado a trabajar en la unidad. Dios hace referencia, Jesús, Pablo, en toda la escritura hace referencia de cómo es la esposa del Señor, la iglesia, y cómo debemos de arreglar problemas, de cómo no tenemos que dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. El propósito tiene un sentido de servir, un sentido de edificación al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, y es por eso que tenemos que servir de una manera adecuada, de glorificar a Dios, de no buscar ser exaltados o glorificados a nosotros mismos, porque ese no es un propósito, porque podemos equivocarnos de propósito. ¿Sabes? Tal vez habrá gente que critique, que juzgue, que haga cosas inadecuadas. Pero sabes, tú y yo que somos parte del cuerpo de Cristo, debemos de vivir de una manera diferente. Debemos de recordar que el servicio es para Dios, aunque lo hagamos para otras personas. El gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Que te recuerdo que estamos hablando al principio de Lucas 10, de ese primer sermón que yo prediqué. Porque el segundo mandamiento es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Juan en su primer carta nos dice que el amor es esencial y quien no ama a Dios no conoce a Dios. Quien aborrece a su hermano está alejado de Dios, su corazón está alejado del Señor. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que mostrar gracia, amor, paz. Y por supuesto que el Señor quiere sacudirnos con su palabra y quiere invitarnos a tener un gozo de tener identidad, de tener propósito de vida, de tener un llamado y de poder servirle, porque el servir es una bendición. Se despide diciendo, como siempre, gracia y paz, como si fueran dos regalos de parte de Dios de cumpleaños, de Navidad. Yo no sé si usted regale de Reyes, no sé, ¿no? Gracia y paz son unir las ideas antiguas con las nuevas, es unir a las personas, es trabajar en equipo, es unir el judaísmo y el cristianismo, es ver belleza y luminosidad en la vida, es entender el gozo del Señor. ¿Sabes? El shalom, la paz de Dios, es algo que el mundo no da, que únicamente alguien que se relaciona con Dios, aún en medio de la pandemia, aún en medio de una circunstancia difícil, de pérdidas familiares o aún adentro de la cárcel, como sea. Arresto domiciliario o adentro de una prisión. ¿Sabes? Dios nos da una felicidad suprema cuando tenemos una buena relación con Él, cuando tenemos un llamado entendible y aplicado en nuestras vidas. ¿Sabes? Eirein quiere decir entretejer y poner junto con el haris, que nos da sentido a nuestras relaciones personales. Es decir, un estado de plenitud que se da a través de las relaciones personales. ¿Sabes? Van a haber muchas cosas en la vida donde tú y yo no nos sintamos a gusto. Pero, ¿sabes? No critiquemos, no pensemos que todo está mal. Más bien pensemos en cómo está mi actitud, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi objetividad con las cosas que sé del llamado, de la gracia, del amor de Dios para ti y para mí. Y entonces vamos a entender y a poder aplicar este gran privilegio de servir que nos llena nuestra vida de alegría y de gozo. Pablo sabía lo que sucedía en Filipos, que es una bendición servir a Dios en gracia y paz. Dios sabe lo que sucede en tu país, en tu colonia, en mi colonia, en tu familia, en mi familia. No hay otra forma de encontrar el gozo más que teniendo identidad en Dios, teniendo propósito y sentido de vida en Dios y, por supuesto, ser siervo de Dios, ser su esclavo, si así le quieres llamar, que es un gran privilegio, aunque suene fuerte. Y tú vas a pensar, es que yo no quiero ser esclavo, yo quiero ser rey, yo quiero ser príncipe. Sabes que cuando eres esclavo de Dios, eres rey y eres príncipe. Pablo y Timoteo sabían esto.
Y por eso alentaban a su iglesia, a sus líderes, a sus amigos, a conocer, a sumarse al gozo de servir, de tener una identidad clara, una identidad práctica, el trabajo en equipo y, por supuesto, tener claro quién nos llamó a servir, a quién servimos, a quién podemos dedicar nuestra vida. ¿Sabes? Hoy tú y yo tenemos un llamado en nuestros tiempos, en nuestro contexto. Tal vez ni tú ni yo vivimos en Filipos. Es más, probablemente ni conocemos Grecia. Pero, ¿sabes? En el país donde vivimos, Dios quiere utilizar tu vida, quiere bendecir tu vida, quiere llamarte en forma especial, quiere darte paz, quiere darte gozo y quiere que tú y yo enfrentemos la vida en forma diferente. Dejemos que Él cambie nuestra cosmovisión, nuestro carácter y nuestra manera de vivir la vida. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y bienvenido a este inicio de estudio de la palabra de Dios por medio de las cartas de Pablo a los Filipenses. No te pierdas ninguna de las transmisiones. Los pies de la cruz, donde Cristo se entregó, demostró su amor y con sangre me compró, y mi corazón, pies de la cruz, mis